Está buscando algo. Busca. 7 de la mañana, 17 minutos. Hay sol en Bogotá, que es una buena noticia, pero vendrán aguaceros en la tarde y después de la tarde, para quienes están pensando en planes ya de fin de año. Hay una noticia urgente. El ministro de Minas, Felipe, ojo, está advirtiendo que podría haber intervención en el mercado de precios del gas, producto de la amenaza de que van a subir a comienzos del año entrante desbordadamente los precios del gas, porque comenzamos el 1 de diciembre, nuevo año para efectos del mercado de gas. Y eso está cambiando la ecuación y van a subir. Pues aumenta la importación de gas. Para quienes, pero es que es claro, Néstor. Para quienes creen, Felipe, yo, usted, que tenemos precios muy altos de gas, Felipe, la amenaza es que van a subir muy desbordadamente, exageradamente los precios de gas para comienzos del año entrante. Lo que pasa, Néstor, es que acuérdese que estamos importando gas a precios internacionales, y eso se veía venir y eso se había dicho y lo habían advertido la doctora Murgas, el doctor Cabrales, lo habían dicho, y mire, ya llegamos a eso. Bueno, hay advertencias esta mañana de técnicos y responde. Las advertencias son ciertas. Vienen aumentos grandes en el precio del gas para los consumidores, sin importar si es gas industrial, gas residencial, gas vehicular. Y responde esta mañana el ministro de Minas diciendo que están pensando que es una posibilidad intervenir el mercado del gas. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que habrá también cumbre con los actores del sistema, con todos los actores de gas, a raíz de esas alertas por la renovación de contratos de gas a precios mucho más altos. Y es que la ecuación es simple. El fin de semana se vencieron contratos de gas para el 11% de la demanda del país. Y como estamos cortos de gas nacional, pues el nuevo gas llega más caro, mucho más caro en algunos casos. Lo que nos responde esta mañana el ministro de Impalma es esto: nunca se está tranquilo aquí en nada, y menos en temas como la energía. No se trata de estar tranquilos o no, sino de hacer lo que nos corresponde, y lo estamos haciendo. Hay que vigilar que todo se haga bien. Es un mercado que hay que vigilar e intervenir si es el caso. Si lo dejamos al vaivén de simple oferta y demanda, pues el mercado se come a los usuarios. Intervenir es una palabra que está utilizando el ministro Palma. ¿Qué podría interpretar uno de esa palabra? Pues que el gobierno puede ejercer a través de distintas autoridades para lograr un mayor control en los precios. Puede actuar por decretos, ya lo ha hecho en el pasado. Puede actuar a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos a las empresas, como ocurrió el año pasado, cuando a principios de este año, cuando se subieron los precios, por ejemplo, en Bogotá y otras ciudades, y también activando a la Superintendencia de Industria y Comercio. Acuérdese usted que la superindustria estuvo incluso en las instalaciones de Naturgas y de varias empresas del sector. Se llevó celulares, se llevó computadores, entre otros. Y es que el punto aquí es cómo va a golpear lo que está pasando en el mercado mayorista a la factura de los usuarios de gas natural. Yo le voy a dar los precios que están hoy en el mercado mayorista. Según el gestor del mercado, hoy el gas residencial se consigue a $10.59, el gas vehicular a $12.50 y el industrial a $9.60. Si usted compara esto con la situación que teníamos de contratos que se firmaron hace 5 años y más, pues encuentra las grandes diferencias. Muchos de esos contratos incluso se firmaron por debajo de los $5. De ahí es que están naciendo todas las alertas. Esto, por supuesto, tiene matices. El precio del mercado mayorista de gas no es necesariamente lo único que impacta su factura como usuario. Esto tiene otros componentes, y lo que ha ocurrido en el pasado es que el cambio en el precio del mercado mayorista se ve reflejado un par de meses después en lo que pasa en la factura de los usuarios. Por supuesto, la situación no es la misma para todo el mundo y cada quien habla de cómo le va en el baile. Los más afectados aquí pueden ser los usuarios industriales y los usuarios de las plantas térmicas. El gobierno, de hecho, le ha pedido a la industria que priorice todos los contratos de gas colombiano para los hogares, para el gas vehicular, incluso los contratos que se pueden interrumpir, los que no garantizan firmeza y lo pueden llamar a decirle: para hoy no tengo gas. Sobre este punto hablamos con Alejandro Castañeda, el presidente de ANDEC. La resolución del Ministerio de Minas y Energía lo que hace es que prioriza a la demanda esencial, que básicamente es la demanda residencial del país,
los contratos que son interrumpibles. Esas formas de contratación interrumpibles estaban más enfocadas hacia el sector industrial y hacia el sector térmico, con lo cual pues lo que se está perdiendo básicamente son unos 110 millones de pies cúbicos en contratación firme que termina y que no apareció, es decir, no hay contratación firme de 106 millones de pies cúbicos. Seguimos en una situación crítica, seguimos en una situación compleja desde el punto de vista de gas. Seguimos en una situación compleja en la que además cada vez dependemos más del gas importado, gas que como ustedes saben, como ya lo dijo Felipe, llega también a precios más elevados. Sí. Marcela, cuando el ministro de Minas le dice a usted esta mañana que podrían intervenir, estamos hablando de bajar los precios, ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Hasta cuándo? Como por ejemplo, acuérdese usted que cuando este año Banti anunció incrementos en los precios de la factura, la Superintendencia de Servicios actuó y obligó a esa compañía, o está pretendiendo obligarla, a que le devuelva lo que según el gobierno le cobró de más a los usuarios en la factura. Acuérdese también que el gobierno puede, a través de regulación, forzar que el gas cambie de manos. También está Ecopetrol, a quien en el pasado ha impulsado a que deje de utilizar gas para sus propias necesidades y lo ponga en el mercado a precios más asequibles. En todo caso, el gobierno está esperando el diagnóstico final del gestor del mercado del gas, que está preparando un informe que nos diga finalmente cómo quedamos y qué tanto dependemos en este momento del gas importado. Lo que pasa es que si los costos de producción, Marcela, gracias, Víctor, si los costos de producción se están disparando en este nuevo año, a partir del 1 de diciembre, ¿cómo hacen para bajar artificialmente para el consumidor los precios del gas? Claro, y es muy difícil para un distribuidor o comercializador vender el gas por más debajo, barato frente a lo que lo está comprando. Mire estos cálculos, Néstor, del investigador y profesor Sergio Cabrales sobre este tema, y escribe en redes sociales, es una persona que sabe mucho de estos temas. Dice: la entrada en vigencia de los nuevos contratos a partir del 1 de diciembre elevó significativamente los precios promedio ponderados en la mayoría de los sectores. Y mire estas cifras. El gas natural vehicular, muy utilizado por los taxistas, por ejemplo, presentó el mayor incremento mensual, con un alza superior al 55%, Néstor, junto al sector industrial, que aumentó 28%. Los segmentos residencial, comercial y petroquímico tuvieron incrementos del 14, 11, 12,5% respectivamente, son los cálculos del profesor Cabrales. Estos son los costos de producción, después hay que sumarle otros, transporte, por ejemplo. Profesor Cabrales, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Sergio Cabrales es un profesor, un investigador, consultor muy prestigioso en el sector minero energético colombiano. Para el consumidor, para la gente que nos escucha en este momento, doctor Cabrales, ¿cuánto podrían subir los precios del gas? Digamos, Néstor, hay que aclarar que los precios del gas, la tarifa final, tiene tres componentes, como lo anotaban. El G, que es el precio del gas, que es lo que estamos hablando de la contratación. Otro componente que es transporte y otro componente que es la distribución. Más o menos estamos hablando de que el 50% de lo que uno paga, digamos, en el recibo del gas de los hogares, ese es el gas. El otro 40%, 25% es transporte y distribución, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un efecto de, por ejemplo, en el caso de gas vehicular, 55% está hablando solamente de ese G del gas, o sea, en la mitad. Entonces, digamos, se traduce en ese aumento que es proporcional a la mitad. Pero, entonces, alrededor del 27%. Este tema, profesor Cabrales, pues tiene un componente técnico que es muy difícil, ¿no? Porque son unidades especiales, porque es un año diferente al año calendario. ¿Cuánto subiría en el promedio ponderado el precio del gas a partir de este mes de diciembre en Colombia? Eso depende de cada uno de los sectores, Néstor. Entonces, por ejemplo, en el gas vehicular podríamos estar hablando de casi el 30% en promedio. Eso no quiere decir que eso sea igual para cada uno de los departamentos. Algunos departamentos podrán tener incrementos de más del 30%, otros podrán no tener incrementos, como es el caso de Antioquia. ¿Pero 30% para consumidor, dice usted? Sí, en la tarifa final, ¿sí? O sea, estamos hablando de que si sube 55% en promedio el gas, que más o menos representa la mitad de lo que uno paga en la estación de servicio, eso lo que quiere decir es que estamos hablando de 27-30% en promedio. ¿Y por qué subieron tanto los precios de los nuevos contratos? Básicamente porque los contratos de gas barato se acabaron.
75% de los contratos que teníamos, alrededor de 4 o 5 dólares por millón de BTU, que es la unidad que se utiliza en gas, se vencieron el 30 de noviembre pasado. Y entonces lo que quedan son contratos, el primero quedan contratos vigentes que van a estar mucho más altos, alrededor de 10, 12 dólares para el gas nacional y gas importado alrededor de 14 dólares. Estos nuevos contratos, perdóneme Ricardo, ¿estos contratos son de gas importado fundamentalmente? No solamente gas importado, sino también el gas nacional. Entonces, digamos, lo que vemos es que está aumentando significativamente el gas nacional también, digamos casi llegando al mismo precio que vale el gas importado en Cartagena. Sí. ¿Y a qué obedece que se hayan acabado los contratos de gas barato, doctor Cabrales? ¿Por qué incluso el gas natural nacional está más costoso con estos nuevos contratos? Hace un año, el 1 de diciembre del 24, perdimos la autosuficiencia para el mercado que no es térmico. Entonces, para todo lo residencial, comercial, industrial, refinerías y vehicular. Entonces, digamos, lo que quiere decir es que necesitamos gas importado para ese tipo de demanda. Antes, desde el 2016, pues solamente se utilizaba el gas importado para la generación eléctrica térmica, pero desde hace un año, pues ya lo estamos utilizando en los hogares y en el resto de la demanda no esencial. Quiere decir, vamos a tener que pagar precio de escasez, ¿cierto? Pues un precio de gas importado, digamos, lo que esperamos es que no, claro, al final, pero pues, tenemos que recurrir al gas importado porque no tenemos gas suficiente en Colombia. Sí, y el precio del gas colombiano pues también está aumentando significativamente, llegando a ese precio. Suben las tarifas del gas para todos los colombianos el año entrante, y esto es un totazo que tenemos que aguantarnos, ¿o vendrán más alzas después, doctor Cabrales? Pues uno espera que dentro de un año pues terminen de vencerse el otro 25% de gas barato, y entonces pues, ese sería el máximo pues, que podríamos llegar. Entonces estaríamos hablando pues de ese sería el final de los aumentos, por decirlo así. Doctor Cabrales, profesor, usted decía que en la generación el gas vehicular subía un 55% y que eso más o menos cuando se transmite al usuario final en promedio significaría un incremento para ellos del 30% en el caso del gas vehicular. ¿Cómo sería el cálculo con el gas residencial, el que nos llega a nosotros para la ducha, para preparar los desayunos? En el caso del residencial estamos hablando que el componente del gas va a aumentar 14%, lo que quiere decir que la mitad de la tarifa aumenta 14%, al final tenemos al menos un aumento promedio a nivel nacional del 7% para enero, ¿no? Digamos, porque las tarifas, digamos, no se transmiten directamente estos cambios para el recibo de diciembre, sino que se cobra en el recibo de 14% para el residencial. 7%, o sea, 14% del gas, digamos que es la mitad de la factura, entre 50 y 60% de la factura es el gas que uno paga, y entonces ese componente aumenta 14%, lo que quiere decir que la tarifa final estamos hablando de 7%, usted alrededor, tiene 7-8%. Profesor Cabrales, a la mano la línea de incrementos del gas en Colombia, porque si hay un servicio público que ha subido muchísimo de gas en los últimos años, es el gas, ¿no es verdad? Sí, correcto. ¿Tiene la línea de precios? Digamos, Néstor, eso depende de cada una de las ciudades, de cada uno de los mercados. Entonces, digamos, uno puede ver en Colombia, por ejemplo, Bogotá, estamos hablando de alrededor del 20% en este año frente al año pasado. ¿Sí? Digamos, eso es lo que... Y ahora pues falta este aumento también. Pero mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo vamos a sentir los usuarios? Digamos, ese aumento del 7% en el gas residencial, del 30% en el vehicular, hasta el mes de enero. Listo. Y se traslada. En el caso del vehicular ayer ya aumentó. Sí, digamos, depende mucho en el sector. Entonces, en el caso residencial de enero vamos a sentirlo. En el caso del gas vehicular industrial, pues desde ayer ya se sienten los cambios. Sí, ya. Ahora, entonces, estos son contratos de la Grupo Gaso, por decirlo así, entre Jocol y Banti, ¿no? Entonces, quienes producen o importan gas y los que lo distribuyen y lo comercializan. Pero, ¿acaso, por ejemplo, en esa última parte, no también ellos suben sus propias, digamos, tarifas para mejorar sus mismos márgenes de ganancia? ¿Banti adicionalmente no puede ponerle un mayor precio a ese gas? No.
Digamos, esos contratos son regulados y ellos tienen los superservicios, pues que ellos tienen que mostrar de dónde sale los precios finales que se cobran los usuarios, digamos, residenciales. Digamos, hay una auditoría de esos contratos y no se permiten márgenes adicionales. Sí. Doctor Cabrales, acaba usted de decir que el autoabastecimiento se perdió el 1 de diciembre del año pasado. ¿Por qué se perdió? ¿Qué pasó? Porque empezó a declinar la producción colombiana y, digamos, no hay una oferta que reemplace todas esas reservas que se están consumiendo. O sea, llevamos 11 años consumiendo reservas, solamente un año repusimos esas reservas que consumimos. Entonces lo que vemos es que hace 12 años han bajado 64% las reservas probadas de gas. Entonces lo que nos lleva a que eso se traduce también en una reducción de la producción. Por ejemplo, este año, sin fenómeno del Niño, que eso es lo que dispara la demanda de las térmicas, tenemos un 17% del gas que se consume en Colombia importado. Sí. Profesor Cabrales, si nosotros hubiéramos seguido buscando, explorando, explotando gas, ¿estaríamos en estas? No, eso era lo que cambia el panorama. Si nosotros tenemos autosuficiencia, digamos, para el mercado no térmico, digamos, los precios los determinamos internamente, digamos, en los productores colombianos. Y eso era la ventaja que teníamos hace 2-3 años y teníamos precios de $4 o $5, básicamente la mitad de lo que tenemos hoy, o menos de la mitad. Es decir, esto es consecuencia de una política pública, es lo que quiero preguntarle. Sí, pero de largo plazo, no es solamente en el corto plazo, porque esto toma tiempo, digamos, toda la parte de los proyectos de exploración, si son costa afuera. De acuerdo, claro, eso no aparece de la noche a la mañana el gas, por supuesto. Así es. Profesor Cabrales, una pregunta final. El ministro de Minas está diciéndole esta mañana a Blue Radio que están considerando la intervención en el mercado. ¿Usted cree que eso tiene sentido? Es decir, teniendo en cuenta que es un mercado en el que hay manos de privados, el gobierno quiere meterse para bajar los precios del gas, a pesar de que el mercado está diciendo los costos de producción subieron. ¿Eso tiene algún sentido? Muchas veces las intervenciones o colocar regulaciones a los precios lo que generan son mayores escasez. Entonces, digamos, eso es una de las posibles consecuencias que se tenga. Digamos, alguien que tenga un costo de producción o el gas traído a Colombia, importado, sea más caro que lo que dice la regulación, pues no lo trae, básicamente. Y entonces, pues nos quedamos sin gas y eso es uno de los riesgos asociados a regular el precio. Profesor Cabrales, en el corto y mediano plazo, pues no se ve como un abastecimiento local importante para nosotros, para los colombianos, un gran yacimiento. El que nos salvaría la vida eventualmente es el proyecto Sirius, ¿no? El proyecto en el Caribe mar adentro, en aguas profundas, pero ese gas llegaría a nosotros por allá en el 2030 si nos va bien. De aquí a allá van a seguir marchitándose nuestras reservas. De aquí a allá, ¿qué puede seguir pasando con los precios de gas si no volvemos a explorar? Digamos, la producción va a seguir bajando y cada vez pues vamos a depender más del gas importado. Entonces, digamos, en el corto plazo necesitamos tener más capacidad de regasificación. Entonces, digamos, el proyecto de TGI en Ballena, en La Guajira, o en el caso de Ecopetrol en Coveñas, pues se necesitan que entren rápidamente pues para tener gas suficiente para la demanda. Por el otro lado, pues como lo anotaba, Sirius se estima que primero tiene que surtir 122 consultas previas, 3 licencias ambientales y después sí se puede empezar a construir todas las facilidades, los gasoductos, y con eso estaríamos en el 2030. Y esto no garantiza que volvemos a tener la autosuficiencia, la producción que tenemos. Sí. Profesor Cabrales, una pregunta final. De las clases diferentes de gas o de los destinos diferentes del gas, ¿cuál es el de mayor consumo en Colombia? ¿El industrial, el residencial o el vehicular? Digamos, los números gruesos, Néstor, son 30% industrial, 30% térmico, alrededor de 20% o menos, entre 18 y 20% residencial. Sí. Y el resto sí son refinerías, comerciales, pequeños consumos. Ok, o sea que esto es un golpe para todo el mundo en el país. Profesor Cabrales, un gusto saludarlo, gracias.